Bendiciones en el Señor Jesús. Este día es un día muy importante porque nos lo ha regalado nuestro buen Dios y Padre. Quiero que hablemos de algo hermoso. Toda la palabra de Dios es preciosa y digna de seguir. Ahora vamos a hablar de la naturaleza del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Y quiero que vayamos a leer allá en Juan. Vamos a hablar en el Evangelio de Juan. Solo vamos a leer unos poquitos versículos que están en el primer capítulo de Juan. Y allá en el primer capítulo de Juan, en el versículo 1 y 2, dice así. Dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Vámonos al 14. En el 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Padre bendito, gracias por esta palabra eterna. Señor, abre nuestro entendimiento y sobre todo, Padre, que podamos entender lo que nos dices hoy. En el nombre de Jesús, amén. Hablando de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, se comprende mejor cuando nosotros estudiamos su palabra. ¿Cómo lo llegamos a conocer? Estudiando la santa palabra de Dios. Si nosotros la estudiamos, la vamos a entender y vamos a conocer más a nuestro Señor Jesús. Ahora, en primer lugar, allá en Juan 20:31, veamos lo que dice. Siempre en este mismo evangelio que abrimos, dice en Juan 20:31, dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén, gloria a Dios. Estamos viendo allá en este punto, primer punto, quiero que veamos. Vamos a estudiar 7 de los títulos que se le dan al Señor Jesús. Y ahí en Juan, quiero explicarles también los 4 evangelios. Los 4 evangelios hablan de la vida del Señor Jesús. Y Mateo presenta al Señor Jesús como rey, como descendiente de la realeza del rey David, y escribe para los judíos. Esto se escribió aproximadamente en el año 70 después de Cristo. Marcos, por su parte, le escribe a los romanos y presenta al Señor Jesús como carácter de siervo. Y esto se escribió allá en el año 63 antes de Cristo. Perdón, después del Señor Jesús. Ya me estoy equivocando. Después de Cristo. Luego Lucas, el otro evangelista que escribió a los griegos, y lo escribió en el año 65 después de Cristo. Y él presenta al Señor como el Hijo del Hombre, como un hombre,
hombre 100% hombre. Luego vemos que Juan, que es lo que estamos leyendo ahorita, Juan, él escribe para todos. Y lo hizo en el año 87 después de Cristo. Y él demuestra la deidad, la divinidad del Señor Jesús, el Dios encarnado. Después de ver estos 4 personajes, cómo escribieron y cómo lo presentaron en sus escritos, quiero que sigamos viendo acá en el primer título que le dijimos que vamos a ver 7 títulos del Señor Jesús. El primer título, vemos acá, Juan le da el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Dios divino, hijo de hombre por su humanidad, pero hijo de Dios por su deidad. Le llama a Dios Abba, Padre. Y veamos allá en Marcos 14:36, rapidito, usemos la Biblia. En Marcos 14:36 dice, el Señor Jesús, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Trataba con tanta confianza al Padre que le decía, Abba, Padre, papito. Bien, sigamos adelante. También allí el Dios hecho carne en Cristo Jesús habla de los negocios del Padre. Estamos hablando con su primer título, Hijo de Dios. Habla de los negocios del Padre. Y veamos acá en Lucas 2:49. Vamos a ver si encontramos rápidamente. Espero que el tiempo no nos traicione. Y dice en Lucas 2:49, dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? Cuando se perdió, cuando estaba pequeñito. ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Está como hijo de Dios. Está hablando de su Padre Dios. Veamos también acá en Juan 5:17. Para conocer al Señor tenemos que usar la palabra de Dios. En Juan 5:17, miren lo que dice. Dice que ambos trabajan. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Trabajadores, el Padre y Él, el Padre eterno. Estamos hablando que Él es hijo de Dios. Se está refiriendo a su Padre Dios. También veamos acá en Juan 16:28, dice que Él salió del Padre. Juan 16:28. Dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Él vino y también regresó donde el Padre. Vino del Padre y regresó donde el Padre. A su Padre Dios. Sigamos también que estaba asociado. Él dice que está asociado con el Padre y con el Espíritu Santo. Veamos en Mateo 28, miren qué interesante, es bien conocido este pasaje. En Mateo 28. Rápidamente, Mateo 28, donde habla de la gran comisión. Dice, por tanto, estaban asociados con el Padre y el Espíritu. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. La Trinidad completa. Una sociedad divina. Además, veamos también el testimonio que dan sus discípulos. Primero, ¿qué dice Tomás allá en Juan 20:28? Esto es bien hermoso, bien creíble. No hay otro. No hay tales de otra adoración ni andarle rindiendo reverencia a nadie más que el Señor Jesús. ¿Qué dice Tomás en Juan 20:28? Dice, entonces Tomás respondió al incrédulo. Acuérdense que este no creía, ya había resucitado. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Pensemos, Señor, dueño mío, amo mío y Dios mío, Dios mío. Veamos que está Dios con D mayúscula. Dios mío, el todopoderoso. Bien, además, Pedro, miren lo que dice Pedro en Hechos 2:33 al 36. En Hechos, vamos, ya dejamos por un rato los evangelios y nos vamos a Hechos 2. En Hechos 2, los versículos 33 y 36, qué hermoso lo que dice aquí. Miren, dice, a este Jesús, dice Pedro, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y sigue en el 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor, ya dijimos que es amo, dueño. Cristo es el Mesías, el escogido, el ungido. Bien, eso lo dice Pedro. Pablo, él habla un poco más. Pablo, ¿qué dice Pablo? Dice, bueno, Pedro estaba diciéndonos que impartía el Espíritu Santo, que la promesa que él recibió la da. Bien, pero veamos qué dice Pablo. Pablo nos habla y vamos a ver aquí en Tito, en la carta de Tito 2:13. Miren lo que dice. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo. Aleluya. Jesucristo. Veamos lo que también nos dice Pablo del Señor Jesús allá en Colosenses. En Colosenses, vamos a ver Colosenses 2:9. Dice así, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios. Cuando nosotros hablamos del evangelio, estamos evangelizando a las personas, les decimos, venimos a darle palabra para que conozca al Señor Jesús,
al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que vino, el que estuvo acá en la tierra, se dio a conocer como ser humano y murió por nosotros. Aquí Pablo dice, os predicamos, evangelio quiere decir buenas noticias, noticias frescas. Dice, predicamos el evangelio de Dios. Gloria al Señor. Pero también veamos siempre aquí en Colosenses, que dice Pablo, en Colosenses 1, 16, Colosenses 1, Colosenses 2, leamos el Colosenses 2, 9, 2, 9, dice, porque en quién, en él, en quién, en Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la divinidad, todo en él habita. Pero bien, veamos también allá en Colosenses 1, 16, 17. Miren, dice, porque en él, ¿en quién? En el Señor Jesús, en Jesucristo, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y en el 17 dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él, por el Señor Jesús, por él y en él subsiste. Bendito sea Dios. Estamos en la verdad, hermano. Esta palabra es verdad. Mientras más la conozcamos, más creemos, más conocemos del Señor y más compunge nuestro corazón. Bien, primer título, el Hijo de Dios. Pero ahora vamos a ver otro título que por cierto también se lo da Juan. Es el Verbo. El Verbo. En Juan 1:1 nosotros vemos todo lo que dice del verbo, el logos, la palabra, verbo, acción, hecho. Veamos en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estamos viendo el verbo en la eternidad, en el principio, allá Dios y él. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Ahora, la palabra de una persona es la persona misma. Lo que se dice es lo que hay en mí. Entonces, la palabra de una persona es la misma persona. El logo, lo que sale. Bien. Y vemos también, Cristo es la palabra, es el logos de Dios. Y también veamos que Cristo no solamente trae la palabra, no viene como mensajero. Él es el mensaje, Él es la palabra, Él es la realidad, Él es el mismo ser, Él es la divinidad, la esencia. Pero además, vemos también que ya en Marcos, estamos viendo, primero, Hijo de Dios,
Ahora el verbo en la eternidad. Ahora vamos a ver. Señor, Señor, soberanía. Y vamos allá a Marcos 14. Ya lo leímos, pero vamos a leer nuevamente Marcos 14, dije, del 36, 37. Marcos 14, está 36, 37. Miren, dice la soberanía de él. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Bien, Él es el principio. Él es el principio. Él es el gran yo soy. Él es el tetragramatón. YHWH que menciona Juan en el 18:5-6. Juan menciona el yo soy. Dicen Juan, dije 18:5-6. Dice así. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les estaba diciendo, yo soy el Dios, yo soy únicamente, yo soy el Señor. Tremendo. Ahora veamos. Ya hablamos que es el Hijo de Dios en su deidad, el Verbo en la eternidad y la soberanía. Señor en su soberanía. Pero ahora vamos a ver como Hijo del Hombre, la humanidad perfecta. El hombre perfecto, el único, sin pecado. Veamos acá. No era un hijo de un hombre. Veamos allá en Lucas 19:10. Si queremos conocer, hermano, al Señor, tenemos que leer la palabra. Y la palabra tenemos que conocerla. Si no, nos van a dar gato por liebre. Veamos, como hijo de hombre en su humanidad perfecta. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como hombre, él vino con una misión. No era un hijo de un hombre. Él era el hijo. No fue un hijo de un hombre. El hijo del hombre. Bien, aquí lo vemos en su humanidad. Pero también veamos como Cristo en su misión oficial. Allá en Mateo, nuevamente nos vamos al Evangelio de Mateo 16. Bien pequeño este versículo, pero dice así. Cristo en su misión oficial. Respondiendo Simón, Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A Pedro le fue revelado quién era. Cristo en su misión oficial. Mesías en hebreo. Cristo en griego. El ungido, un rey de la casa de David. Un gran
ser humano como hombre descendiente de Dios. Veamos también, además, repitamos, Hijo de Dios en su deidad, el Verbo en la eternidad, Señor en su soberanía, el Hijo del Hombre en su humanidad perfecta, el Cristo en su misión oficial. Veamos ahora el Hijo de David. Todos le decían, Hijo de David, ten misericordia de mí. Veamos aquí su ascendencia real, porque él descendía de reyes. Allá en Mateo 1:1, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos de Mateo? El Evangelio de Mateo. ¿Qué pasa con Mateo? Cuando yo expliqué, dije, Mateo escribió a los judíos y presenta a Jesús como rey, descendiente de David. Y aquí vemos en Mateo 1:1, donde dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de David, que era un rey. La profecía, la vemos allá, quiero ver si hallamos rapidito, 2 Samuel, porque había una profecía, 2 Samuel 7:16. Veamos. Dice así, y será firmada tu casa, acordémonos que están hablando de David, pacto de David, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, porque el Señor Jesús es eterno. Ahora, esa era una profecía, pero también hay una profecía en Isaías 11:1. Vámonos a Isaías 11:1. Rápidamente, busquemos, aquí está. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el papá de David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Muy bien, está hablando siempre de la genealogía real. Pero además, como era hijo de David, vemos en el cumplimiento de esas profecías que acabamos de leer, que se cumplen. Y vámonos a Lucas rápidamente. En Lucas 1:31 dice así, vamos a ver, aquí estamos, Lucas 1:31 dice, y ahora le dicen a María, a la Virgen María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahí comienza la vida del Señor Jesús, cuando va a concebir en María. Pero veamos también que continúa hasta María en el cumplimiento. Lucas 1:31 al 33. Dice así, lo que acabamos de leer, concebirás y amarás su nombre Jesús. Y le dice, ¿quién será este que va a nacer de tu vientre? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y dice en el 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, porque su reino es eterno, por siempre. Hemos visto que también como hijo de David y de ascendencia real, se dieron las profecías, se cumplieron en el Nuevo Testamento, pero también veamos la obra de Jesús. Jesús, su obra. Bien, en Mateo 1:21, vamos nuevamente a Mateo. Mateo 1:21 dice así, dice, y dará a luz un hijo. Estamos con María. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la obra del Señor. Moisés fue enviado a liberar a Israel de la esclavitud. Acordémonos de eso. Cuando Moisés llegó a Egipto a liberar al pueblo que estaba ahí esclavizado. Luego surgieron jueces para liberar al pueblo. Y ahora veamos allá en Gálatas, ¿qué nos dice con respecto
en Gálatas 4, rápidamente, busquemos Gálatas. Aquí vamos a encontrar Gálatas, rápido, para aprovechar el tiempo. Gálatas 10, Gálatas 4, 4 y 5. Miren lo que dice Gálatas 4, 4 y 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Somos hijos, somos adoptados por la obra bendita del Señor Jesús. Hemos visto 7 títulos que por la naturaleza de Cristo se le dan en la palabra, especialmente en el Nuevo Testamento. Vemos que Juan, que dijimos que hablaba de la divinidad, de la deidad de él, aquí da el título de Hijo de Dios, su deidad. De ahí Juan también habla del verbo, la eternidad del Señor. No tiene principio, no tiene fin. Es un tiempo permanente, el Kairos. Ese es el tiempo del Señor, el Kairos, que es permanente. En cambio, nuestro tiempo se llama Cronos. ¿Por qué? Porque lo tenemos encajonado en reloj, en calendarios, en almanaque, etcétera, etcétera. Nosotros nos aguantamos ahí con horarios, con programas, con tiempos. El Señor no, su tiempo es permanente. Bien, ahora veamos qué interesante lo que estamos hablando del Señor, el verbo. Luego tenemos la soberanía, Él es Señor. También como hijo del hombre. Vemos que no era un hijo de un hombre, no, era el hijo del hombre. También vemos su misión oficial, que él vino como ungido, escogido, allá en hebreo, Mesías, quiere decir ungido. Luego lo vemos en el Nuevo Testamento, Cristo, en griego, quiere decir ungido. Es lo mismo que Mesías y Cristo, es la misma palabra en diferente idioma. Luego, sabemos que ungido es la palabra que se le da a estos dos, y además era un rey de la casa de David. Luego vemos que como también otro título era el hijo de David, porque tenía una ascendencia real y todos esperaban que su reinado fuera acá en la tierra. Y su obra, la bendita obra por la cual usted está ahí oyéndome a mí y yo estoy hablando del Señor. Esa obra que la oímos, la atendimos y ahora nos estamos instruyendo para conocer más y más al Señor Jesús. A Él sea la gloria. Padre, gracias. Infinitas gracias, Dios, que podamos entender y atesorar. La gloria es tuya, Padre. La tierra está llena de tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Qué bendición, hermano. Reconocer que el Señor